Hola y bienvenidos a un episodio más de Entre Unos y Ceros, un podcast donde con mis amigos Ulises Serrano y Gerardo Carrillo, que el día de hoy no se encuentra, vamos a estar trayendo temas bastante interesantes de tecnología y muchas cosas relacionadas a ella. Estamos grabando otro sábado más en el bellísimo estado de Tlaxcala. La verdad, un sábado bastante interesante. Me encuentro acá con mi amigo Ulises. Ulises, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, Jorge. Pues bastante bien. Fue prácticamente un mes bastante atareado, ¿no? Tuvimos ahí que sacar un sistema para el registro de proveedores, ¿no? Entonces, era, digamos que no había muchas reglas de negocio, pero a la mera hora encontramos miles, ¿no? Como siempre. Y al principio piensas que es algo sencillo, un Excel automatizado y de repente te das cuenta que era mucho más que eso, pero pues bueno, ya lo terminamos, ya está en productivo, ya lo están ocupando, ¿no? Como siempre hay cosas que pulir a último momento, pero pues tratas de que los productos salgan lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí ando un poco cansado, pero pues andamos aquí para darle y pues revisar los temillas que tenemos por ahí pendientes. ¿Tú cómo te fue, Jorge? Pues fíjate que fue una semana igual, como dices tú, pesada en el sentido de cosas personales que tengo que terminar. Y en el trabajo, pues el trabajo no es tan pesado o sea, sí, no, o sea, sí es pesado, ¿no? Pero al final de cuentas hay cosas que sabes que no están tan complicadas. Ya otras que están muy complicadas. La ventaja de esta semana es que lo muy complicado no se hizo, pero lo que hoy fue, pero lo más, digamos como que lo que no queríamos, lo que veníamos aplazando fue lo que dejamos, ¿no? Y ya lo tuvimos que hacer esta semana a la fuerza. Entonces era como que no lo más difícil, pero lo que menos queríamos hacer. Entonces, pues ahí se compensa un poquito como el hecho de que no sea tan difícil, pero el hecho es de que uno no lo quiere hacer, porque pues es un poquito complicado. Pero sí es eso que mencionas de que, por ejemplo, de que los proyectos que siempre salen en un momento al final salen con otras cosas, pues creo que siempre pasa, ¿no? Creo que muchas veces, aunque se intente sacar todos los requerimientos, se puede sacar la mayoría, pero hay muchas reglas que, como dices tú, si el proceso de negocios no está tan claro o la persona o la empresa o el negocio no tiene tan claros esos procesos de negocio, muchas veces surgen problemas cuando ese proceso de negocio se quiere adaptar a un software, ¿no? Exactamente. Sí, no, o sea, tú tomas en cuenta, ¿no? Tú haces unas pruebas, tus pruebas unitarias, ¿no? Se lo pasas a alguien más para que, haga también el flujo del sistema y eso, porque se supone que esas son las reglas de negocio, pero siempre va a haber cosas que se te pasen. Por ejemplo, no sé, yo estaba revisando la parte de la carga de los documentos y yo dije, Ujú. bueno, pues esto ya está, ¿no? Pero jamás se me ocurrió que en algún momento alguien hubiese abierto, perdón, dos pestañas, ¿no? Y entonces en una pestaña cargaba el documento y en la otra pestaña, pues como no es un refresh automático, pues se hubiera equivocado y dijera, no, pues no subí el documento, ¿no? Porque entonces Ujú. sigue viendo igual, entonces lo vuelvo a subir, ¿no? Entonces, cuando trataba de terminar su proceso, pues el número de documentos no concordaba porque había duplicado un documento. Entonces, yo tenía que hacer una validación que pues la verdad no se me había ocurrido porque yo pensé que ya estaba solucionado por la parte del front. Sí, Y, son y, esas cosillas. por ejemplo, muchas veces, bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí luego me doy cuenta de errores cuando yo mismo los provoco de una manera en la que no estaba planeada. Por ejemplo, ¿tú cómo te diste cuenta que abriendo otra pestaña? O sea, ¿tú abriste otra pestaña y lo subiste o alguien te dijo? No, pues es que la verdad es que cuando nos llegó eso, nos pusimos a revisar y yo dije, bueno, pues es que, o sea, yo ya sé que cuando le daba ese error, ¿no? Que no podía terminar el proceso, era por dos cosas. Una, que no había subido la cantidad de documentos que era y otra es que por alguna razón había subido un documento de más o los documentos no concordaban. Entonces revisamos la Ujú. base de datos y vimos que había un documento duplicado. Entonces te Ujú. das cuenta de que, bueno, ¿cómo le hizo, no? O sea, te empiezas a cuestionar el usuario, ¿no? ¿Cómo es que logró hacer eso si se supone que tú hiciste todo un proceso para que no sucediera nada de eso? Y pues la verdad es que lo único que se nos ocurrió, pues es que fuera así, ¿no? O sea, que abrió una pestaña, o más bien abrió dos pestañas del sistema, en una lo subió, se le olvidó, o no sé, o tal vez era otra persona, que estaba ayudando, abrieron los dos la misma página, uno lo subió, no le dijo al otro,
y pues la otra persona lo subió. Entonces cuando trataba de finalizar su proceso, pues obviamente creo que la cantidad de documentos era como 15 y pues ella tenía 16, entonces pues la condición era, número de 15. documentos cargados es igual al número de documentos que debe de subir, no. Entonces pues le decía que le faltaban subir documentos cuando pues en realidad lo único que había hecho era duplicar. Y te das cuenta que es chistoso, ¿no? Porque dice que le faltaban, pero en realidad no le faltaban, le sobraban. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer, pues, es agregar la lógica, ¿no? En el back, ¿no? Revisar que si ese documento ya estaba cargado en la base de datos y, pues, eso lo solucionó. Pero así como esos, bastantes cosillas. Por ejemplo, hay otro que es, por ejemplo, que no escribe bien su correo, ¿no? O sea, tú dices, o sea, ya ahorita en 2024 qué persona no debería de escribir bien mal su correo, ¿no? Y sí, todavía hay personas que lo escriben mal. Por ejemplo, había uno que le había puesto Gmail, le faltaba la L, pero pues la regla del front pues lo dejaba pasar, ¿no? El parent, el pattern, pues lo dejaba pasar porque era correcto. Que no lo haya escrito bien, esa es otra cosa. Sí, porque parte, digo, de la parte del front pues solamente verificaba que fuera texto@texto.com, ¿no? Ajá, exacto. Pero no verificaba que lo que fuera después del arroba y antes del punto fuera una dirección de correo Válida. bueno, no una dirección, sino una dirección, bueno, de un proveedor de correos, ¿no? Que sea Ajá. Hotmail, Gmail, Sí, o cualquiera igual, de esas. imagínate los personalizados, ¿cómo le haces? Ajá, ya pusiste los más comerciales, pero igual alguien tiene su dominio. Sí, el de su empresa, ¿no? Personas así como de... Sí, acá ponemos nuestro correo arroba entre unos y ceros podcast.com, suponiendo, y pues obviamente entre unos y ceros podcast pues no es un proveedor muy así como, pues no existe como tal, ¿no? Entonces no puedes validar así como de que sea Gmail, que sea Hotmail, que sea Live o así, ¿no? Exactamente. Es como Ese complicado. tipo de cositas. Igual, por ejemplo, encontramos uno que era regularmente el CURP, ¿no? CURP es que termina con... No, creo que sí era el CURP o el RFC, no recuerdo ahorita. Pero el chiste que creo que ves que hay una reglita que la gran mayoría de... ¿Qué sí era el RFC? Terminan en una letra y un número. Y había una persona que nos mandó ahí un ticket que decía que su curva estaba bien. Lo revisamos ahí en El Renapo. en la página de gobierno. Sí aparecía, pero el patrón cambiaba respecto a todas las otras. Entonces, su CURP o su RFC, no lo recuerdo ahorita muy bien, terminaba los dos en letra. Entonces tenías que agregar también esa regla, ¿no? Para que lo dejaras. Así, bastantes cosas. Detalles. Pero ya eran así detalles que como muy puntuales, ¿no? mucho mover la lógica que ya teníamos. Es que sí tienes razón. Yo por ejemplo, si fuera algo de CURP, pues yo también tengo, como dices tú, para que valide la información. Bueno, que valide que esté bien escrita, porque no valida que no sea información correcta, ¿no? Porque es muy diferente. Pero a veces esos patroncitos que va rellenando, pues tú le tienes que decir, ¿no? Es XX100XX. No quiere decir que va a poner letras, número, letra, ¿no? Porque tú esperas que todo sea así. ¿Por qué? Porque entras y comparas 100 CURPS y los 100 son iguales, pero resulta que de 1 millón de CURPS solamente uno es diferente y tienes la mala suerte que tu sistema lo ocupa esa persona que lo tiene diferente, ¿no? Sí. Entonces algo así como de... A mí fíjate que lo que luego me ha pasado también un trabajo son en cuestiones de documentos. Lo que también luego me llega a pasar es que dentro de la práctica que teníamos y lo que te decía al principio de que a veces muchas personas que tienen sus reglas pero no las tienen bien definidas y ya hasta cuando ven el sistema se dan cuenta que a lo mejor el proceso lo estaban haciendo mal, el papel. Porque, por ejemplo, ellos siempre estábamos platicando, tenían que subir unos documentos para realizar un proceso y ellos me decían, no, es que nosotros siempre se lo pedimos en PDF, se lo pedimos en PDF porque pues así no se mueve cuando se imprime y cosas así, ¿no? No, al revés, era en Word. Si lo subimos en Word, porque si necesitamos editarlo, nosotros podemos hacerle modificaciones o cosas por el estilo. Yo dije, pues está bien, no hay ningún problema, o sea, por mí no tengo ningún inconveniente, se sube un documento y no hay cuestión.
Y ya después, cuando ya comenzaron a llegar los documentos, se empezaron a dar cuenta que, pues, que los documentos de Word no era lo mejor. ¿Por qué? Porque ellos anteriormente, cuando revisaban los documentos, haz cuenta que pues, lo hacían esporádicamente, ¿no? Lo revisaban de vez en cuando y no siempre. Entonces, con el sistema ya lo tendrían que hacer, no obligarlos, si no fueran los que sean obligados a hacerlos, pero ya tenían que revisarlo de mejor manera. ¿Por qué? Porque antes, la buena desventaja que tiene es que, por ejemplo, que ellos les causó, es que antes ellos podían decir, es que tal persona lo revisó, pero pues ahora ya no pueden echarle la culpa a la otra persona, porque ahora ya sale su nombre que lo revisaron, ¿no? Claro. Ya sale que la persona lo revisó, ya sale, este documento lo validó Ulises Serrano. Entonces, si está mal validada esa información, pues ya sabes a quién echarle la culpa, Sí, ya sabes que Ulises Serrano la regó al no revisarlo bien. Pero antes lo que hacían, no, es que no es yo lo revisé, y se echaban la bolita, ¿no? Entonces, lo que al final dijeron, ¿sabes qué? Mejor entonces ya no vamos a hacer correctamente bueno, ya la revisión ya tiene que llegar desde antes y la persona que estaba antes se lo tiene que hacer a través de un PDF para que no se le, para que no lo pudiera editar y decir que estaba mal. Ajá. Bueno, perdón, que lo editarlo para que dijera que ya estaba bien. Entonces él subía el PDF y desde que se subía el PDF ya sabías que estaba mal desde el inicio. O sea, desde el inicio lo mandaron mal, porque si no después echaban la bolita de, no, es que de Sí, seguro lo modificaste. porque Sí. ya ahí tenías la ventana, ¿no? De que el usuario pudiera hacer cosas Ujú. respecto a que él no estaba haciendo las cosas mal y como tú dices, ¿no? Es echarle la bolita a otro. Sí, dice, no, es que el documento de seguro lo modificaste y por eso ya está mal. Pero en realidad no, en realidad el documento desde que se subió está mal. Pero no se puede, no. O sea, como lo modificaban, o luego a veces ya no sabían qué documento era el que se modificaba. Casos por el estilo, entonces mejor siempre tenían. A fin de cuentas había muchas formas de solucionarlo, pero siempre hay detalles, como dices tú, que no, pues que no Sí. son No, que por no se. ejemplo, Ujú, ese día, el primer día, ujú, temprano nos marcan y nos dicen ujú. las señoritas que estaban operando el sistema. Oye, no sé, por ejemplo, para tal tipo de proveedor, este documento es opcional, ¿no? Puta madre. Y tú así como de, ¿por qué no me dijiste antes? Ujú, Lo bueno es que ya teníamos esa lógica para otro tipo de proveedor. Entonces, ujú. pues tenías que replicarla, pero pues ya cuando está en productivo, pues sí ya tienes que estar muy atento, ¿no? De las cosas que mueves, porque se supone que pues no, ya no tendrías que, en teoría ya no tendrías que estar haciendo ese tipo de cambios tan fuertes, ¿no? En el sentido de que cambias la parte de la lógica y más porque los usuarios ya están ingresando información, porque Sí, están subiendo. exactamente, entonces, por suerte el primer día no tuvimos muchos registros de ese tipo de proveedor y se solucionaba simplemente agregando un registro en la base de datos, que Ujú. también es lo mismo, ¿no? O sea, si no tienes esa lógica contemplada, pues también Sí, tienes que agregar las cosas que faltan en la base de datos simulando que el usuario hizo eso, ¿no? Entonces, ujú. pues por suerte lo pudimos resolver rápido y ya Ya puedo seguir. pudo seguir, pero como no se tenía contemplado ese flujo, pues proveedores que no tenían ese documento opcional, pues cuando trataban de entrar, pues les daba ahí un whoops, ¿no? Entonces, eh, tú y yo sabemos que el whoops no es señal de No es nada bueno. bueno, entonces, pues, Y sí, sí. nos preocupó un poquito, pero sí, sí se pudo solucionar. Pero sí, como tú dices, de esas reglas, híjole, esas express de cuando ya lo están ocupando y el usuario piensa que es enchilame otra, entonces Sí. a veces es complicadito. Y es que el problema muchas veces es que, como te decía, uno va, saca los requerimientos, platica con la persona encargada. O sea, y a veces ni él mismo se sabe, o sea, el proceso lo está haciendo mal desde un principio, ¿no? Es que a lo mejor, como dices tú, es que este proveedor no va, y tú le dices, ¿por qué no me dijiste antes, no? O sea, tú sabías y no me dijiste, ¿no? Y él, pues es que casi no vienen de esos proveedores, por eso no te dije. Pues casi, pero sí, o sea, pero sí hay un caso, ¿no? Es un Sí. caso de uso muy esporádico, pero existe esa posibilidad que se pueda hacer, ¿no? Y es cuando uno se aplicas la de te enojas, ¿no? La de que dices, no, pues es que, o sea, sí entiendo tu problema, pero, o sea, ese problema lo hubiese haber dicho antes. Y pues por eso tengo una solución rápida, porque muchas veces cuando se hace el sistema ad hoc a un proceso y no hay flexibilidad tanta, ahí hubiera colapsado, ¿no? Ahí hubiera dicho, ¿sabes qué? Paramos el registro y danos 2 días para volver a subirlo, porque tenemos que parar y volver a hacer. Pero la ventaja es que sí lo pudieron mover
para que siguieran usándolo sin tanto problema. Sí, no, o sea, por ejemplo, si no hubiéramos ya hecho esa parte de esa lógica, ¿no? En el otro proveedor, la verdad es que así le hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Si es necesario que te la tenga que llevar en físico, pues lo siento mucho porque la verdad es que sí vamos a mover cosas en este momento y no sabemos el impacto que pueda tener ese cambio. Entonces, a lo mejor sí lo podemos hacer, lo subimos y de repente empieza a fallar otra cosa, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Es muy común. Sí, es muy común eso. La ventaja que teníamos es que pues nosotros lo hicimos, nosotros sabíamos cómo funcionaba y pues lo pudimos solucionar, pero imagínate un sistema que sea pues legado, ¿no? O sea, que te lo entreguen, que tú no lo hiciste, que no sabes cómo está hecho y todo este tipo de cosas. Sí. Entonces, digo, no quiero hablar mal de otro ente por ahí que conocemos, pero pues él tiene como 80 sistemas legados y literal lo único que cambian son las imágenes porque no saben qué es lo que hay ahí. O sea, no Sí, saben saben cómo funciona. cómo funciona. Entonces, Ya sé de cuál hablas. entonces, pues, o sea, literal, nos contaron una vez, ¿no? Que, Ujú. por ejemplo, solo era cambiar imágenes, ¿no? O sea, solo era Ujú. cambiar imágenes, pero haz de cuenta que unas imágenes estaban dentro del proyecto y otras imágenes estaban en un servidor externo y que tenían una URL, pues, literal pública, ¿no? O sea, para acceder a él. Y otros estaban en la base de datos, ¿no? En Blob, ¿no? Estaban en Blob, ¿no? Sí. Sí. Entonces, nos dicen que lo trataron de cambiar y dijeron, no, pues esta Ujú. madre ya no sirve, ¿no? Haz un respaldo por si acaso. Qué bueno que hicieron el respaldo, ¿no? Pero en esta madre ya no sirve, hay que cambiar todo. Entonces, hicieron el respaldo, volaron todo, lo volvieron a cargar y pues como había referencias que ya no existían, pues tronaba, ¿no? Entonces Sí. empezaron ahí como pollo sin cabeza y dijeron, pues hay que regresar a la versión anterior y ahora sí, a manita, ¿no? A ver, ¿esta ¿Dónde imagen está de cada dónde cosa? viene? No, pues que viene de la base de datos, como dices, ¿no? ¿Esta de dónde viene? No, pues esta es la del proyecto. ¿Y esta de dónde viene? No, pues este viene de ese server. No, pues ese Es de server ya ni servidor. existe, ¿no? Por ejemplo. Es lo que te iba a decir. Server down 404, dicen, no, Ajá, es el servidor que tiramos ayer. exactamente. Entonces, eh, la ventaja de tú tener ese software que tú lo hayas hecho, pues es eso. Pero imagínate, llega alguien nuevo y tú no le entregas documentación. Chale, o sea, sí Sí, se te tiene que pegan. echar un clavado, la neta, ¿no? Y entender la lógica que existe. Y luego, por ejemplo, cada quien programa en un modo diferente hasta cierto punto, ¿no? O sea, cada quien tiene su modo de programa. La desventaja y ventaja que se tiene con la programación, por ejemplo, en ciertos aspectos, como dices tú, es que un problema se puede solucionar de muchas formas, ¿no? Literalmente sumar los dos números, sabemos que 1 más 1 es 2, ¿no? Pero ¿qué tal un güey que es la raíz cuadrada del número que le pusiste menos menos la suma, no sé qué? El chiste es que puede llegar también al mismo número, ¿no? O sea, pero el problema también es ese, que hay muchas formas de solucionarlo y además de que no hay documentación a veces clara, pues a veces también no programamos de manera clara, ¿no? A veces también dejamos muchas cosas ambiguas. Una vez recuerdo que nos hablabas, ¿no? De esa variable, ¿qué? La variable cosa, la variable Ujú. X o cómo. Sí, sí, sí. Sí, no, así yo llegué a ver en un proyecto de una empresa de autotransporte que decía las variables no eran claras. O sea, y ese problema lo traían porque tenían mucha rotación de Personal consultores, a de consultoría. consultores. Entonces, tenían unos que decía cosa, X, X, X. Entonces, yo no llegué a ver la que decía perro, pero decían que había una que decía perro, ¿no? Cosa. Yo llegué a ver la de X, pero la de perro y cosa no. Entonces, digo, tú también ahí, ya como profesional, ¿no? Como tú y yo que ya llevamos tiempo programando, pues tú también te pones a pensar que dices, bueno, ¿qué clase de profesional hace eso? ¿No? O sea, eso sí. No, o sea, ¿cómo le das acceso a ese tipo de personas o pues a tu proyecto que está corriendo, ¿no? O sea, a lo mejor sí solucionó el problema, pero pues igual, supongo que pues también como que no estaba tan, ¿cómo se llama?
tan permeada toda esta cultura, ¿no? De dejarle bien las cosas al otro, ¿no? O sea, tratamos de hacerte indispensable. Sí, es que ese es el detalle también muchas veces, por ejemplo, como dices tú. El problema ya habla de dos personas, ¿no? El programador que hizo eso y el güey que aprobó el cambio, ¿no? Porque el güey que aprobó el cambio, pues a lo mejor sí lo aprobó y yo también lo he hecho, no solamente revisas que funcionen, ¿no? Pero no te revises a meter la lógica, ¿no? Y ya no ves que hay, pues la variable es, no sé, la columna en una tabla, pues le pones el nombre columna, ¿no? Columna, tabla, ¿no? O sea, pero no le pones, como dices tú, cosa X, cosa 2 o cosa anterior, próxima cosa, ¿no? Claro. Y entonces, pues también se cuestiona ese tipo de problemas, que al final de cuentas no sea legible el código, ¿no? O sea, el código no sea legible, que sea nada más trozos de líneas y de texto que están ahí y que al final de cuentas, pues no aportan, hacen lo que tienen que hacer, pero pues no lo hacen de manera adecuada para que después se sostenga con el tiempo ese tipo de código. Sí, Porque es complicado. Yo fíjate que, por ejemplo, Jorge, yo antes Ujú, no era mucho de comentar, la verdad. O sea, soy ujú. sincero, yo la verdad no era mucho de comentar. eh, pero ahora sí ya trato de hacerlo, ¿no? Ya trato de hacerlo. Y creo que sí es una buena práctica en el sentido de que esos comentarios no solamente le sirven a la persona que también tenga que ver tu módulo más adelante, sino también le sirven a tu yo del futuro, ¿no? Como decías Exactamente. tú, ¿no? Como decías tú, ya hay que se preocupe el Ulises del futuro, ¿no? Eso es del futuro 3 días después. Ay, ¿qué estaba yo pensando en esta madre? No, Exactamente. Entonces, no sé si, por ejemplo, te ha pasado. Bueno, si quieres terminar tu idea y ya te comento. no, sí, dime. No, te iba a decir que, por ejemplo, que no sé si te ha pasado, al menos si me ha pasado, que como dices tú, a veces uno tiene esa no mentalidad, sino en ese momento las circunstancias te hacen tener esa mentalidad, ¿no? Porque es de chingue, tiene que salir en chinga y ya hoy lo medio parcho y ya mañana más tempranito, ya lo pongo bien y ya otro día llegas temprano y ya hay más chamba y se te va acumulando las cosas que vas retrasando y al final de cuentas decías, no, pues yo me acuerdo que en algún controlador iba a hacer algo, pero no me acuerdo de qué de cuál. Y entonces a veces pasa, o bueno, pasa eso, que como que se te van olvidando las cosas o las modificaciones que tienes que hacer, porque la verdad se te acumula el trabajo y otras ocasiones porque simplemente eres dejado, ¿no? Y creo que es un hábito que también como que poco a poco se tiene que ir moviendo, ¿no? Porque a veces uno dice, después lo muevo, en un ratito lo muevo, o ahorita lo muevo, y al final no lo cuentas, no lo haces. Pero sí, también no sé si te ha pasado que en algún momento tenías un problema, lo resuelves y estás checando ese módulo y no sé, tiempo después regresas al módulo, ¿no? O sea, sí está comentado tu código, pero después dices, no manches, o sea, lo que estoy haciendo está mal, o sea, sí funciona, pero dices, pues no manches, o sea, esto se puede hacer de otra forma más sencilla, ¿no? Y sí. dices, y ahí es donde se te viene lo refactorizas o lo dejas así para acabar lo que tienes pendiente y primero sacarlo pendiente y después regresas. No sé si te ha pasado ese tipo de cosas. Sí, fíjate que por ahí tengo un artículo, Ujú, que ya tiene ahí un ratillo, que es si refactorizas, ¿no? O sea, si es refactorizar o simplemente pues eh, lo dejas así, ¿no? O sea, lo dejas así porque sabes que funciona. Creo que la decisión más importante para refactorizar un código es qué tan perdurable va a ser eso en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, ya hiciste un módulo, por ejemplo, para cargar documentos, ¿no? Que está como que lo ujú. traigo más fresco. Ayer me desvelé por eso, dice. Entonces, te pones a pensar, ¿no? O sea, bueno, si lo hago de esta manera, ¿no? Por ejemplo, es manual. Ujú. Pones, ya sabes qué documentos son, pones un input, cada uno de esos y así. Pero si es que en algún momento se surge algún nuevo documento, vas a tener que volver a hacer eso mismo, ¿no? Para todas las secciones que se supone que tienes que hacer. Entonces, yo, por ejemplo, al principio lo estaba yo haciendo así, ¿no? O sea, yo dije, bueno, son 10 documentos, bueno, pongo 10 inputs. Cada uno de ellos, pues, su propia configuración, su nombre de formulario y cosas así. Pero después me di cuenta que si querían agregar un nuevo documento, tenía yo que volver a hacer todo ese proceso y tenía yo que volver a probar todo ese proceso. Entonces Ujú. dije, bueno, mejor lo jalo de base de datos, lo recorro como un arreglo. Tengo que agregar un nuevo documento, solo lo agrego en la base de datos y se supone que toda la lógica que esté ahí, ¿no? Porque como lo haces en un for, pues se supone que toda esa lógica se va a tener que replicar, pues
va a ser mucho más sencillo. Me llevó más tiempo, ¿no? Y sí tuve que, o sea, ya tenía yo el formulario hecho con los inputs y lo tuve que refactorizar al otro porque, pues dije, no, o sea, esto, si se va a volver muy pesado de mantener a largo tiempo, ¿no? Entonces, si necesitas más documentos, pues ya lo agregas a la base de datos y listo. Sí, sí, sí. Y como dices tú, a final de cuentas, te ahorras esa chamba. Digo, te hizo trabajar un poquito más a lo mejor, pero te hace estar tranquilo en un futuro, porque tú sabes que como es este desmadre, en algún momento van a decir, oiga, ¿sabes, tío joven? ¿Se acuerda del módulo donde subía 10 documentos? Pues ya no van a ser 10, ahora van a ser 12. Ah, pues no hay problema. Después, no, ya no van a ser 12, van a ser 15. O ya no van a ser 15, ahora van a ser 9 nada más. O así, o hasta así. Ah, pues, ¿qué onda? Sí. Entonces, a veces eso sí te ayuda como que en un futuro, pues, que el código esté mejor, ¿no? Que puedas utilizarlo, puedas, como dices tú, ampliarlo, que pueda crecer, que pueda estar, que pueda ser escalable, a que se quede con ese conceptito así y al final de cuentas no pueda ser escalable. Sí. Pero Obviamente debe estar documentado, porque si el güey que llegue, no, man, ¿y este documento de dónde lo saca? exactamente, exactamente. Sí, no, sí, sí, eso suele suceder. Y, por ejemplo, a ti no te ha sucedido que, o sea, tú ya tenías como que una cierta, porque empezamos a, quieras o no, empiezas a como que aprender patrones, ¿no? Empiezas a aprender patrones de tu mismo código y te dices, te enfrentas a un problema y ves un problema similar y dices, esto se parece mucho a esto y pues lo voy a solucionar más o menos así. Sí, similar. Pero ¿no te ha pasado que ves código de otras personas y dices, oye, pero también se podía hacer de esta manera, ¿no? Y a ti la verdad es que no se te había ocurrido porque pues ya traías como que no voy a decir contaminación, porque pues supongo que es como funciona el cerebro, ¿no? O sea, aprendes patrones y detectas patrones y dices, esto ya estaba, y el cerebro es flojo, ¿no? Y dice, Entonces, pues aplícalo. ajá, exactamente, ¿no? O sea, ya no consumas energía en cosas nuevas porque ya solucionaste esto, entonces hazlo como ya sabías. Eso sí. Porque sí, luego pasa así que... Bueno, y es que luego también es bueno y malo, porque por ejemplo luego estoy así, pues tengo que hacer esto. Pues tengo un código casi lo mismo. Entras al código, vas, lo lees, dices, a ver, yo tenía algo así para imprimir unos PDFs, ¿no? Hacer unos documentos PDFs, ¿no? Pues yo decía, no, pues nada más tengo que jalar la función que imprime PDFs, ¿no? Pero era otro proyecto completamente diferente, no era el mismo proyecto para poder utilizarlo como una función, una clase, que ahí se funcionaría todo, ¿no? Sí. Y ya copio, o sea, y me di cuenta que, o sea, digamos, ahí me salió al contrario, porque dije, pues es lo mismo que esto, debo hacer esto y esto y esto y esto. Entonces yo jalé la función, la pegué en mi nuevo proyecto y la estuve ejecutando así. Y ¿sabes qué? Yo no había documentado ese código bien. Ok. Yo no me acordaba bien de varias cosas. Entonces, prácticamente o sea, ese código funcionaba en el otro proyecto, en el nuevo proyecto iba a funcionar, pero tenía como cosititas especiales, ¿no? Que no funcionaban en ese proyecto. El problema es que, como dices tú, de que a veces no se documenta uno, o de que si ya tiene tiempo que no tocas ese proyecto, te pones a pensar, pero ¿por qué? No me daba cuenta que ya era cuando yo estaba mal. Bueno, de vez en cuando todavía sigo haciéndolo, pero te das cuenta que estaba haciendo esa función y a su vez llamaba a otra función y a su vez llamaba a otra función que no estaba en tu proyecto, ¿no? Entonces te das cuenta que, o sea, que sí hace lo que tenía que hacer, pero estaba muy amarrada a ese proyecto. Entonces perdí más tiempo en darme cuenta que no podía reutilizar ese código que si me hubiera ido directamente a hacerlo como se debía hacer, ¿no? Así es, pero porque yo ya decía, no, ya lo tengo hecho acá, nada más es copiar y pegar. Ajá, copiar y pegar, sí, güey. Ahora no te das cuenta de todo el background que tenía atrás, porque tenías que copiar y pegar, pero también tenías, como ya estaba muy adecuado a ese sistema, pues tenía funciones muy específicas que me iban a funcionar. Digo, la función principal sí la hacía, pero después te decías, ¿por qué hace esto y en el proyecto no hace el otro? Claro. Pero pues Y fíjate que, por ejemplo, ahorita de estos días, como que me he dado cuenta de algo en el sentido de que muchos de esos conceptos, ¿no? Como ahorita el que estás explicando, ya tienen un nombre, ¿no? Ya tienen un nombre. Por ejemplo, ese que tú estás explicando, ¿no? Esa parte donde dices, es que estaba muy amarrado, ¿no? O sea, sí hacía las cosas, pero estaba así muy pinche ligado al proyecto, ¿no? Ese es ahorita no recuerdo muy bien, pero es un principio que es de Solid, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Que la idea es que tú hagas lo más... que puedas agarrar ese código, ¿no? Lo copias y lo pegas en otro y pues en teoría debería de seguir funcionando, obviamente sus adecuaciones, ¿no?
Pero eso es chistoso porque a veces, digo, al menos a mí, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces yo no sé cómo se llaman esos conceptos, ¿no? Entonces, si en algún momento alguien me pregunta, oye, no sé, ¿conoces tal fundamento de Solid? Pues, o sea, como tal, creo que El no, nombre ¿no? no. Porque no sé la definición, ¿no? O sea, no tengo muy clara la definición, pero sí lo he hecho. O sea, sí lo has hecho. Por ejemplo, esa parte que dices, este módulo yo ya sé que puede ser replicable para otro proyecto, pues ya lo voy a dejar así como que englobadito. Capsulado. Exactamente, y ya lo puedo pasar a otro, ¿no? Pero es parte de la práctica llegar a todos esos tipos de cosas, pero no sabes a veces el nombre que tiene. Eso sí, porque luego hay como los patrones, ¿no? Y todo eso que como dices, lo agarras, lo tomas, lo estás ejecutando, pero no sabes que en realidad sí estás haciendo un patrón, ¿no? O Ajá. estás haciendo algo bien. Y a veces, bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa muy seguido que a veces no sabes si lo estás haciendo bien. O sea, funciona, hace lo que tiene que hacer. A lo mejor tú hasta porque viste en otro código, o leíste en internet, o viste un proyecto o algo así, y cómo lo estructuró, copias esa estructura, ¿no? A veces sin querer, o a veces sí queriendo, ¿no? La Sí, eso copias, sí. pero en realidad no sabes que ese programador hizo esa estructura porque está fundamentada en algo, como dices tú, ¿no? Tiene un fundamento de algún patrón, pero como tú desconoces de ese patrón y sabes que está ahí y nada más lo estás ocupando por usarlo, pues no, o sea, lo estás usando sin saber. Y cuando te pregunten, a lo mejor dices, ah, pues es que no sé. Es como la herencia, ¿no? Dices, no, pues estoy agarrando eso así, pero pues era de antes, pero pues no sabía y a lo mejor si no sabes construir tu herencia, pues ya sabes que es herencia, ¿no? Pero si no sabes, pues no. Lo estás Sí. ocupando sin saber que es así, ¿no? Entonces, es interesante esa parte. Sí, sí, fíjate que, o sea, como tal, no lo había yo pensado, pero pues ahorita que lo dices, pues sí tiene sentido. Muchas veces agarramos cosas que ni siquiera, no porque a veces no las entendamos bien, sí las entendemos, pero no sabemos qué hay detrás de ellas, ¿no? O sea, no sabemos la base, ¿no? O sea, a lo mejor el patrón, cómo se llama o cómo funciona. Sí. No, y, y va surgiendo de manera natural, ¿no? Eh, Nosotros el año pasado quisimos experimentar con Mongo Ujú. y nos dimos cuenta de manera implícita, o sea, nadie nos los dijo, o sea, nosotros, o sea, literal, amigo, agarramos el contenedor, ¿no? De Mongo y Ujú. dijimos, a ver, chingue su madre, vamos a guardar hacer persistencia y a ver qué sale, ¿no? Persinaste y llámonos. Exactamente, y te das cuenta que, por ejemplo, Mongo es una base de datos en donde sí puedes hacer relaciones, ¿no? O sea, sí puedes tener relaciones, pero lo verdaderamente poderoso es tener, ¿cómo se llama este concepto? Como cuando repites datos en la base de datos. Eh, Persistencia, inconsistencias, Cuando ves que tienes, por ejemplo, ves que te Ujú. dice que no debes como que de repetir la información, ¿no? Sino que... Sí sé cuál es. Ah, ah, Bueno, sí ese sé cuál concepto, es. ¿no? Bueno, ese ves que te dicen que... No debe haber datos duplicados, ¿no? Ajá, No ese debe que haber. dice Ese. que en SQL, y ves que como que se duplica mucho, pues mejor lo pones en una tabla, ¿no? Ujú. Externa, ¿no? Por ejemplo. Como ese de... Tienes un catálogo, ¿no? Y en vez de que pongas la palabra Ujú. dentro de la tabla, pues mejor le pones un ID, ¿no? Y haces la relación. Chelo, tal, no me acuerdo cómo se llama. Exacto. Bueno, yo tampoco ahorita no me acuerdo, pero bueno, todos entendemos eso, ¿no? Entonces, Sí. pero lo verdaderamente poderoso de Mongo es que Mongo te obliga prácticamente a que hagas ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si tú Ujú. necesitas la información, no sé, ¿te acuerdas de una vez que decíamos, no, pues hay que hacer una pinche tablota con todo? No, todos. Metemos todo, ¿no? Ah, chile su Exactamente. madre. Pues básicamente así funciona Mongo, ¿no? Así básicamente funciona. Entonces tú le dices, voy a necesitar esta información y ese güey Ujú. dice, entre menos relaciones hagas, es mejor. Entonces, si tú quieres que sea un objeto así de grandote, es mejor a que tengas que estar haciendo relaciones porque sí las puedes hacer, pero es muy tedioso hacer el procesamiento de ese tipo de relaciones. Entonces, pero ese tipo de cosas no sabíamos cómo se llamaban hasta que, o ese como principio no lo sabíamos hasta que interactuamos con la base de datos y cuando fuimos al evento de MongoDB, ahí nos los explican y pues para Entonces, nosotros era así como de, o sea, salió natural, güey, o sea, salió así como de la ajá. misma interacción. Sí, y es que no sé si te das cuenta ya de algo que también, bueno, es algo que también
creo que en algún momento ya hemos platicado, y es que si hay un sesgo por la tecnología que nos precede cuando queremos aprender una nueva. Hay un sesgo bien cabrón porque tú dices, no, pues quiero hacerla así porque la anterior la hacía así, y entonces tú traes tus conceptos de relacional y quieres ponerla no relacional, y dices, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo chinga le voy a hacer? ¿O por qué? ¿Cómo es posible? O no, o al revés, ¿no? Vienes de la otra y vas para la otra y dices, no, pues es que es más fácil de la otra forma. Es como la otra vez, no sé si tú viste que estaba un debate ahí en Twitter de, no me acuerdo quién comentó y estaban poniendo las llaves primarias no eran necesarias en una base de datos en Ah, una sí. MySQL. Sí, Y sí, sí. se pusieron a pelear que quién es. ¿Cómo se llama el perro de los, ¿cómo es? No, el loco de los perros, ¿cómo se llama? Ajá, sí, sí, el Héctor de León. El Héctor de Héctor de León, León ¿no? Y después vi al de, y todos ajá, esos, ¿no? El Hola Mundo. el Lola Mundo también se puso a platicar ahí. Igual, fíjate que estaba yo leyendo también, y hay casos en los que sí. O sea, yo me puse, leía yo el Héctor de León que decía, no, es que nunca es bueno, decía algo así como decía, ¿cómo dime que eres un experto de base de datos sin saber que eres un experto de base de datos? Y ponías su comentario de la otra persona, ¿no? Ujú. Y después te pones a leer y dices, pues sí, es cierto, pues es relacional, debe haber una llave, una llave, ¿no? Porque tiene que haber, pues no copia la relación. Y luego vi los comentarios de abajo que decían, no, es que si haces de esta forma, tú puedes eliminar algo sin perder datos bueno, sin que tengas que estar validando lo de que existe o no existe. Ujú. Entonces, bueno, pues es más fácil, sí es más fácil, ¿no? Sí, sí es más fácil. Pero después dices, pero por algo se la pusieron, ¿no? Entonces te pones y como que en un momento dices, no, no, tiene razón el otro. Después lees y dices, no, pero el argumento que está dando el otro güey también es válido, porque yo lo he hecho. Yo en un momento en el que he dicho, ¿sabes qué? No le pongas la relación para que inserte un nulo Ajá, y no haya problema. Y ahí sigue, ¿no? Y sí. funciona sin broncas. Pero hay en otros casos donde dices, no, güey, a fuerza tiene que haber un ID, un primario, porque tiene que seguir tiene que haber una secuencia, tiene que haber algo así. Entonces yo a veces dije, ¿cuál será la correcta, no? Digo, Pues pues sí. yo creo que es dependiendo del caso, ¿no? En el que Ujú. tú lo estés ocupando. O sea, yo creo que es dependiendo del caso. Como tú dices, tú y yo lo hemos hecho, ¿no? Hay veces que Sí, decimos, pues, ¿sabes qué? La relación nos va a traer muchos más problemas de lo que y es algo así ínfimo que realmente no va a afectar en el funcionamiento del sistema, pues lo dejas así, ¿no? Porque cuando agregas la relación, hay veces que la complejidad del mismo sistema aumenta, ¿no? Por el simple sí. hecho de tener esa relación. Entonces, pues yo creo que es dependiendo del problema, pero sí, yo también vi ese. Y el que puso el primer comentario decía que ese güey conocía a los que le movían al MySQL, ¿no? O sea, a los que Ajá. hacían las contribuciones al MySQL. Entonces, pues, no, sí estuvo interesante ese debate, la verdad. Sí, ahorita también estaba ahí pensando y digo, iba yo a comentar, pero después vi y dije, no, pues mi comentario va a aportar lo de una gota de agua a un pinche mar, porque pues, Sí, 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 sí. entonces dije, no, y también muchas veces, por ejemplo, a veces no comento porque a veces, aparte que no soy experto en el tema, muchas veces no sé muchas cosas, o como dices tú, ya sé cuál es, porque ahora ya sé, pero a veces como que sí veo ahí como que están muy metidos y fíjate que es un mundo que a veces me gusta y no me gusta de esto de la programación, que como que se casan con algo y Ujú. tú estás bien, yo estoy mal, él Sí. está mal, yo estoy bien, o bueno, al revés, o así, entonces siento que como que a veces eso también sí pega, el programador tiene un ego muy grande siempre. Sí, no, 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 yo por ejemplo, en ese mismo debate, yo vi Ah, donde un güey decía que si no tenías la relación, pues era mucho más sencillo cuando tenías que renombrar las tablas, ¿no? pues, sí. Y había uno que decía que era un DBA y que administraba como 100 bases de datos y que él nunca había visto que se renombraran las tablas, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, a ver, entonces... O sea, supongo que el güey que dijo que se renombraban las tablas era porque ¿Ya tenía pasó? una razón. Y ahí le comentaba, ¿no? O sea, le decía, oye, ¿por qué renombraste la tabla? ¿No? Y había otro que decía, yo creo que si renombró la tabla es porque la misma lógica del negocio ya no se adecuaba a eso. Y tiene Ujú, razón, ¿no? O sea, yo lo veía pues adecuado porque imagínate, haces un producto, ¿no? En una empresa ujú, o en una dependencia de gobierno. La dependencia o la empresa desaparece, pero el sistema sigue estando ahí, o esa área desaparece, pero el sistema sigue haciendo, es necesario que ese sistema siga viviendo. Pero ujú, el nombre ya cambió, ¿no? Las reglas de negocio a lo mejor siguen siendo las mismas, pero ya tienen otro nombre, ¿no? ujú. Entonces yo creo que sí deberías de cambiar el nombre de la tabla para que se adecue a lo nuevo, ¿no? Aunque siga siendo lo mismo, pero ya no tiene el mismo nombre. Sí, Porque imagínate, algo. tú como desarrollador ahí, pues a lo mejor
Si llevas mucho tiempo ahí, pues tú sabes todo. Pero si llega alguien nuevo y dice, oye, ¿por qué estamos guardando en esa pinche tabla que tiene un nombre todo random que yo no sé ni qué es? Dice que guarda nombres de departamentos y está guardada direcciones, ¿qué pedo? Ajá, Así como de qué pedo, ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que todos los comentarios ahí, pues, daban un aporte respecto a su experiencia. Exactamente. Es justamente lo que te iba a decir, que muchas veces lo que aportamos es en base a la experiencia que hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, como dices tú, ese de que ha manejado las 100 bases de datos, ¿no? A lo mejor y sí tiene razón, él durante su experiencia que ha tenido en las 100 bases de datos que maneja, el producto no ha cambiado, o a lo mejor ha cambiado muy poco y no ha sido necesario renombrar. Y a lo mejor el güey que lleva 3 bases de datos, le tocó cambiar a la primera base de datos porque el proyecto cambió por completo, ¿no? Exactamente. Entonces uno siempre habla y vive con las experiencias que uno ha vivido, ¿no? O que uno ha tenido, ¿no? Yo te puedo decir, no, pues para mí me es mejor sin llave primaria porque así puedo eliminar si estar preocupando de que debo volar el registro anterior y luego el anterior, el anterior, el anterior, ¿no? Pero luego a veces digo, no, pues si quiero insertar y por error inserto no sé, un valor de un índice que no existe, pues que me avise que no existe ese índice, ¿no? Sí, Esa es una ventaja, ¿no? sí. Pero a lo mejor fíjate, a mí me pasó una vez algo bien chistoso por no hacer una persistencia así con la llave primaria. Y es que yo estaba haciendo un registro de unos usuarios y me acuerdo que yo en ese momento estaba utilizando unas variables, una sesión, las llaman como las slash sessions, algo así, no me acuerdo. Sí, No las había ocupado todavía. Sí, las flash. No las había yo ocupado tanto. Entonces era el primer proyecto en el que las ocupaba bien. No sabía bien estrictamente el funcionamiento. Exactamente cuándo se morían, cuándo dejaban de existir. Y entonces en un momento yo las llegué a ver como variables de sesión normales. Ajá. Después yo no me daba cuenta no me di cuenta en ese momento, porque pues en mi mente era una variable de sesión de ese tipo y dije, sesión, ya después me di cuenta del error, ¿no? Obviamente, pero ya cuando había pasado algo malo. Entonces, yo tenía ese error de que utilizaba esa variable de sesión y esa variable de sesión actualizaba información de otra tabla, actualizaba la información de un registro, ¿no? Entonces, si esa variable de sesión en algún momento no existía, pues que ese es un nulo, ¿no? La variable la retornaba como un nulo, ¿no? Claro. Entonces, yo me acuerdo que en mi condición que tenía, como esa variable era un nulo y la tabla no, pues aceptaba bueno, también fui a ponerle nulo, ¿verdad? Le hubiera puesto que no aceptaran nulos. Claro. Pero pues, pero pues la otra tabla recibió el valor nulo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Hizo un registro de un ID nulo, ¿no? O sea, el ID no existía, pero como no permeó que no válido que esa variable fuera otra, pues seguía haciendo inserciones. Claro. Seguía haciendo inserciones. Y al final de cuentas, pues todas esos registros, dice, ¿por qué estos registros me dan un error con el join que tengo con los usuarios? ¿Por qué? Porque ya revisto y digo, chinga, ¿por qué estos 10 registros, el ID de usuario es un nulo? O a lo mejor decir un nulo o un cero. Ahora decir un nulo o un cero. Ahora decir un nulo o un cero. Entonces yo decía, puta madre, ¿por qué funciona en unos casos y en unos casos no funciona? Digo, ese fue mi error. Como ya te das cuenta, ¿no? Pero al final de cuentas dices, ¿por qué? Porque ya después te das cuenta, oye, es nulo. Digo, ¿cómo chingada insertó un ID nulo, no? Comienzas a revisar tu código, haces la prueba 1, digamos, la prueba 1 con todas las funciones correctas, como debe hacerse, ¿no? O sea, sin que el usuario sea Homer Simpson, diría yo por ahí. Y era correcto, y era correcto, y era correcto, y era correcto, y siempre me daba lo mismo. Entonces yo después me di cuenta que yo sí hacía una persistencia que yo sí almacenaba la información en una variable de sesión, pero justamente esa variable que tenía junto con otra que no me había fijado, si el usuario estaba trabajando y por error recargaba la página durante ese proceso o se le iba la conexión a internet o no terminaba de hacer el proceso, pues esa variable se volvía nula. Entonces, aunque volví a iniciar el proceso donde se había quedado ese proceso, pero la variable con la que iba era nula, ¿no? Entonces yo también tuve error, tanto del front de permitirme, bueno, no era tanto el front, bueno, los dos, y tanto en el back, pues también por permitir una variable nula. Claro. Y aparte, pues en la pinche base de datos por aceptar una variable así. Entonces yo me acordé, cuando estaba leyendo eso, me acordé de eso y dije, no, pues sí es necesario una llave primaria a veces, pero después dije, entonces sí es necesario, pero pues también el error también fue mío. Sí. No fue error de la base de datos. La base de datos hizo lo que yo le dije, el código hizo lo que yo le dije que hiciera, fue error mío. Pero ahí sí era necesario una llave. O sea, si yo hubiera tenido esa llave, me hubiera dado cuenta de ese error antes, sin que tuviera yo que vivir el error, porque sí lo viví, claro. Productivo. Entonces fue así como... Y es lo malo, cuando a veces desarrollas software en 1 o 2 personas, pues es lo malo. A veces la testeo no se puede hacer tan bien. O sea, lo haces, pero
creo que tenemos un sesgo de nuestro código cuando lo revisamos. Por eso siento que es necesario que otras personas revisen lo que hacemos siempre. Claro. Porque siempre tú haces Sí, tu porque revisas tú tu ya te código. sabes el caminito, el happy path, Ujú. todo el Sí, caminito de, exactamente. es que aquí le pico así, y ya de ahí como que ya no se te ocurren más escenarios, ¿no? O sea, Ujú. no digo que sea como que irresponsabilidad, pero sí suele suceder que hay veces que no se te ocurren tantos escenarios como los que se supone que deberían de estar, ¿no? Entonces, pues sí, concuerdo que sí, alguien más debería de checar eso. Sí, porque luego tú nos ha pasado, ¿no? Me pasaba con Gerardo, oye, tienes este problema. Yo, sí, cierto, tiene razón, no lo había visto. Y es que una vez está tan no automatizado, está como uno tan en tu estado del trabajo que ya nada más para rellenar los campos, o sea, ya nada más es ahí, y no se te ocurre validar algo, ¿no? Ujú. O así, lo pasas, lo revisan, oye, o sea, sí está bien, pero recuerda este cierto caso, y sí es cierto. O a veces también por no sacar por sacar la funcionalidad rápido también pueden pasar. Sí, como apenas nos pasó, ¿no? Fue muy chistoso. Por ejemplo, el doctor Antonio, ¿no? Que es de nuestro primer episodio de la terminal. Si lo Sí, quieres sí. ver. eh, Él regularmente es el como que es nuestro, el que empieza a, o sea, si algo empieza a fallar, él es como nuestro detective, ¿no? Él es Sí. el que se le encargan ese tipo de cosas. El otro día, fue muy chistoso porque nos decía, oigan, a ver, chequen, vengan a ver esto. Y ya nos explicó el flujo y lo que se supone que estábamos haciendo. Y nos dice, está bien, ¿no? Pero no lo hagan de esta manera porque es confuso. Y tú te dices, no, pues es que para mí es natural, pero sí tienes razón. O sea, ya cuando te empiezas a revisar y dices, no, sí está medio raro, ¿no? Entonces, fue muy chistoso porque alguien dijo algo así como de, pues sí está bien, pero pues no hagan mamadas, ¿no? O sea, o sea, está bien, funciona, pero no hagan mamadas, ¿no? Entonces, fue muy chistoso y ahora ya es así como que luego le hacemos bastante burla con eso, ¿no? De que ya va a ser la Gestapo de nuestro código. Pero A sí, revisar, sí, ¿no? sí es necesario de que alguien lo revise. Sí. Sí, porque luego, lo que decíamos al principio, ahora hace ratito decíamos, es que a veces no sabemos si lo estamos haciendo bien. Y ese es el problema que a mí me pasa mucho. Cuando alguien no supervisa el código, tú piensas que está bien tu código. O sea, y sí está bien porque sí hace lo que hace, pero tal vez no está optimizado, tal vez falla en tal escenario, tal vez es esa consulta que haces de base de datos, te pudiste ahorrar un pedazo de código si hacías una consulta diferente o cosas así. Y entonces a veces siento que eso así como que sí afecta. Bueno, sí es cierto como que sí tenemos ese sesgo así como de intentar hacer las cosas y si nadie nos lo supervisa no sabemos que está bien. Y cuando nos las revisan, nos enojamos porque sentimos que nos echan a tardar la chamba. Ajá, Es sí. así, ay, ¿cómo chingados te enojas, no? Entre le regañan, ay, ta madre. ¿Quién Ujú. va a poner cuatro en lugar, quién va a escribir cuatro en lugar del número cuatro, chingado? Pues sí Sí, pasa, o sea, sí. sí, pasa, sí, te digo, pues, ahora sí. mm, Y es que es más, tienes un poco más de presión cuando ya está corriendo el sistema porque ya sabes que la Ujú. información, es algo de información de base de datos, involucra que una de dos, el usuario cuando trate de entrar le dé un error porque no existen los registros o está mal configurados, ¿no? Entonces Ujú. esos errores de lógica a veces sí también pues son difíciles de detectar, ¿no? El otro día estaba yo viendo un tweet Ujú. donde un pelaná, que es ay, no sé cómo. Bueno, recuerdo que era algo así como E.T. de terror. Ujú. Es una cuenta de ex. Y subía donde alguien se equivocó y le puso all leak, ¿no? Ujú. L-I-C-K en vez de un Ujú. click. Only. Y pues supongo que pues hacía un funcionamiento raro, ¿no? Y imagínate encontrar una letra, o sea, es la aguja en el pajar, ¿no? O sea, Sí, si sí es, es complicado. imagínate si ya es, no, pues sí, no, imagínate si ya es un proyecto de no sé, cientos de archivos. O sea, a lo mejor sí puedes empezar a traquear, ¿no? Ah, ok, bueno, es esta vista, se va para acá y así, pero híjole, una letra a la madre, sí está cabrón, Sí. la verdad. No te das cuenta, ¿cuánto tiempo vivió esta madre acá? ¿Cuánto tiempo estuvo Sí, así? sí. Pasa a lo mejor también con los módulos que sí ponen, bueno, hay módulos esenciales que no pueden fallar, ¿no? Pero hay otros módulos que a lo mejor, y pues no tanto, ¿no? O sea, o son menos ocupados o la funcionalidad
se destapa después de 3, 4 clics, o en cierta combinación de clics, la lógica que a veces uno hace, pues, porque a veces uno hace lógica de más también, a veces uno también hace lógica de más, o a veces uno también hace lógica de menos. Entonces uno a veces no valida que en tal escenario, cuando hace 400 clics en una acción, pues puede llegar a fallar si es que no lo tapas bien, bueno, no lo programas bien. Pero sí es complicado el hecho de pensar que tuviste que una sola letra te estuvo trabando tanto, ¿no? Me recuerda ¿te acuerdas del enter del PHP? En la variable de sesión, el espacio en blanco en la línea Sí, 1. sí, no, sí, así, ese tipo de cositas. Y igual, por ejemplo, en lo que he visto, digo, yo no estoy en contra de las herramientas de inteligencia artificial, pero creo que las debes de ocupar siempre y cuando sepas qué es lo que estás haciendo. Entonces, Yo sí ocupo Copilot, ¿no? Pero, o sea, yo reviso que esté haciendo lo que yo quiero que haga, ¿no? O sea, yo no confío ciegamente en la herramienta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay muchas cosas de Talacha, ¿no? Por ejemplo, cuando ya tienes una cierta estructura para regresar un mensaje y luego haces esa misma parte si es un else, ¿no? Por ejemplo. Y Copilot es muy bueno para eso porque reconoce el patrón y dice, ok, bueno, entonces, si era esto, bien, esto es lo contrario, se supone, ¿no? Y ya te pone el mensaje y ya regresa Pero yo siempre reviso que esas recomendaciones sean lo que yo quiero. Porque el uso, te puedes empezar a acostumbrar tanto al uso de esa herramienta de que dices, no, pues lo está haciendo bien, le doy tap y sigo a lo que, a lo no siguiente. siguiente. Y apenas nos sucedió, por ejemplo, con ahí, perdón, Giro, te voy a balconear, pero no se fijó, o sea, ocupó las respuestas automáticas y tuvimos errores muy difíciles de traquear, como ese del que te decía yo, ¿no? O sea, que este, eh, letras, cosas así, o sea, que dices, a la madre, güey, o sea, ¿Cómo chinga llegamos acá? sí, güey, sí, no, sí, estuvo ahí complicadito. Sí, fíjate que yo he ocupado muy poco, porque igual últimamente, bueno, cuando he tenido la ventaja que lo que he desarrollado a veces como que ha sido no tan complejo. Pero sí he tenido así como como dices tú, de vez en cuando le preguntas cómo sería esta parte o le dices y ya te da una estructura, pero sí, está bien, como dices tú, está bien dudarle, porque, o sea, sí puede ser que sí te da la respuesta correcta o puedes aplicar esa, ¿no? Me dio 3 correctas, pues la cuarta también está correcta, ¿no? Y en realidad la cuarta es escribiste mal lo que estabas pidiendo, en lugar de pedirte un sí, no, le pusiste más el no y ya te dio un pinche error, ya no te dio el else correcto y te da un error lógico, porque lo vas a correr, lo va a compilar, vas a todo y va a funcionar, ¿sabes? Está funcionando. No hay error cuando se ejecuta, pero ya cuando bueno, no hay error cuando está compilado, pasa la sintaxis. Pero el problema es después lo otro, ¿no? Como dices tú, ya cuando está algo ahí. Entonces también sí es complicado. Pero es que muchos siempre decían, no, la inteligencia artificial le va a quitar la chamba a tantas personas. Apenas leí que supuestamente el 40% de los trabajos está o sea, el 40% de los trabajos actuales de cualquier cosa, o sea, tiene un riesgo de en algún momento ser sustituido por una inteligencia artificial, ¿no? O sea, va desde el güey que programa, desde el güey que crea imágenes, desde el güey que valida colores, el güey que validan por ejemplo, los güeyes que filtran comentarios, cosas así, no solo programación. Entonces sí es interesante como el hecho de que esta inteligencia pues nos puede perjudicar, entre comillas, y también nos puede ayudar, porque muchos están en ese estilo, ¿no? De que nos va a perjudicar, otros que no, otros que sí, y pues no sé, está complicado, pero sí no hay que confiar en las Sí, a inteligencias. mí me pasó, la verdad a mí me pasó, o sea, yo no me fijé, estaba yo creando las tablas, ¿no? Ujú, Y tuve un typo y ujú. no me fijé y luego tenía yo que agregar otra tabla que se relacionaba con esa y yo dije, pero ¿por qué me está dando errores, no? Y empecé a revisar y pues fueron como ahí como 5 minutos, pero era un error de typo, ¿no? O sea, yo había Ujú. escrito mal la palabra. Copilot dijo, pues esta es la pinche palabra buena, ¿no? Entonces, pues yo lo Sí, completo como tú la escribiste, pelanar. sí. Entonces, pero sí suele pasar, ¿no? Entonces ya desde ahí y ya empiezo a ser un poco más cuidadoso en ese sentido. Entonces, pero no soy como que, no satanizo el uso de esas herramientas, sino simplemente es
ocúpalas. La verdad es que sí te Cuidado. ahorran bastante tiempo, pero sé consciente de lo que te está recomendando. Sí, porque le preguntas algo y si él, o sea, hace lo que quieres, pero ni tú lo entiendes y lo pegas, pues pegas, pues también te cabrón. No es como cuando cambiabas el código de Stack Overflow, ¿no? Ahí el usuario tal lo pegaba y le funcionaba y tú decías, pues creo que sí sirve. Funcionó lo que estabas haciendo, no te diste cuenta que hacía otras 10,000 cosas más, Ujú. pero lo que te servía a ti, sí funcionaba. Exactamente. Y pues está así. Está bastante interesante, Jorge. Sí, pues mira, hoy sí tuvimos un episodio diferente, ¿no? Hoy no es por balconearnos, pero no teníamos tema de qué platicar. No teníamos historia. No teníamos historia como tal. No teníamos una historia y íbamos a hacer platicar lo que es platicar. En este caso, pues platicamos de algo que nos gusta hacer, algo que hacemos, que es pelearnos con las computadoras para hacer algo. Y pues ya como para ir cerrando, Uli, cuéntanos cómo vamos con la terminal, qué es el otro proyecto que estamos haciendo y también dónde te podemos encontrar. Pues La Terminal es el podcast, ¿no? Donde entrevistamos a gente que es de TI, ¿no? Y que regularmente pues es experta en un tema o simplemente porque lo conocimos, ¿no? Y también es de la parte de TI. Entonces hemos traído empresarios, hemos traído emprendedores, gente que es experta, ¿no? En un tema y cosas así. Entonces este año espero que nos vaya bien, ¿no? Es un proyecto que creo que está creciendo, está siendo bien recibido y pues estamos tratando de conectar con personas del ámbito que también pues nos puedan traer buenas historias y sobre todo también que sea enriquecedor para los que nos están escuchando. Eh, Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @Ulises Serrano, Ulises Serrano y al último una P. Y ahorita ha estado un poquito pausado por lo mismo, ¿no? Que les dije que Mucha chamba. entrega de este proyecto, pero pues ya igual ya voy a estar un poquito más activo. Entonces ahí regularmente escribo cosas que tienen que ver con cuestiones técnicas, ¿no? Que yo me encuentro y que soluciono, que trato de que pues si ya le ayudo a otra persona, pues ahí lo dejo. Y Y artículos que le sirva. de técnicos de programación y algunos que otros pues como que reflexiones y cosas así. Entonces ahí andamos. Andas ahí todo más es por X, ¿no? X y donde más subes, ¿no? Sí, regularmente donde subo más cosas es en X y ya de ahí copio y pego a las otras, ¿no? Entonces, O sea, la fuente original está en X. exactamente. Entonces, igual como que es un poquito más, no tan como que tan personal, pero a veces subo ahí como que cosillas de también que a mí me interesan y... Sí, cosas que de tu día a día, ¿no? Exactamente. Entonces, pues si me quieres seguir, pues ahí andamos. Pues qué bien. La verdad, este proyecto de la terminal está muy chido. La verdad, los invito a que vayan a escuchar el último episodio donde hablamos con un experto en recuperación de archivos e informática forense. Nos habla un poquito acerca de cuáles son un poquito los procesos para poder recuperar algunos archivos cuando se pierden, o cuál es el proceso para, por ejemplo, en algún caso jurídico, cuando una evidencia, aunque sea la mejor evidencia del mundo, si la sacaron de mala forma, todo lleva un proceso, ¿no? Y nos habla de esa cuestión. Está muy interesante, pasen a escucharlo, si hay escuchando, si han llegado hasta acá, perdón, pasen a escuchar esos episodios. Tenemos otros Ulises muy padres. Y pues este episodio, como les digo, fue un poco diferente. No teníamos como tal un tema de un hecho histórico, porque el que tenía como que no me llamó, sentí que estaba muy superficial y no les iba a llamar mucho la atención. O sea, no, me sentí como que iba yo a hablar de un experto de una cosa cuando en realidad nomás sabía lo de encimita, ¿no? Aunque no iba a saber todo, que lo investigara, ¿verdad? Pero pues, aún así. Entonces, muchas gracias, Uli, por tomarte el tiempo para estar platicando acá. Lamentablemente hoy nuestro amigo Gerardo pues anda ocupado con otras cuestiones. A ver si el siguiente podemos mover un poquito la hora y sin problemas va a estar acá con nosotros. Ujú. Y pues a mí me pueden encontrar en redes sociales, en X también, un poquito ya más. Hay como Jorge Ávila. Soy Jorge Ávila, pero en lugar de Ávila ponen K-L-A, Jorge Ávila, Jorge-Ávila. Yo estoy subiendo un poquito de información, como toda información de tecnología, hechos históricos interesantes de Internet, bueno, de la tecnología en general, un poquito de ciencia. Ciencia, no soy experto en ciencia, entonces nada más cito a quien lo dijo y pienso lo que digo. Y pues pueden encontrarme ahí y espero pues a todos se encuentren muy bien. Sabemos que es el primer episodio del año, tal vez ya estamos un poco lejos de haber iniciado el año, pero pues espero que este año sea de mucho éxito para todos, para Tiuli, para todos. Entonces, cuídense mucho
Y pues nos estamos saludando en otro episodio. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye.